A partir de hoy, he tomado la decisión de vivir en la casa de mis padres. Después de todo, es la casa de mis padres, así que debería ser algo sencillo, ¿no crees? Bueno, eso es lo que pensé hasta que mi esposo soltó una sorpresa bomba de la nada. Sugirió que nos mudáramos a la casa de mis padres, tomándome completamente desprevenida. Me quedé allí, al borde de las lágrimas, impactada por su propuesta inesperada. Todo esto ocurrió justo después de despedir a mi padre, quien había fallecido después de una enfermedad prolongada. El caos del funeral ni siquiera había tenido tiempo de calmarse y mi esposo ya estaba empacando para dejar nuestra casa. Nuestro destino era una villa que mi difunto padre me había dejado. Para añadir más sorpresas, mis suegros ya estaban allí, relajándose en la villa. ¿Permíteme presentarme? Soy Anna, una diseñadora de 35 años que ha ganado recientemente independencia. Llevo 3 años de matrimonio con Justin, mi carrera está en ascenso y me considero una diseñadora reconocida con un ingreso decente. El apartamento está a mi nombre y las cosas han estado yendo bastante bien. Mi historia involucra la pérdida de mi madre durante la universidad y el diagnóstico de cáncer de mi padre el año pasado, quien acaba de fallecer. Luchó una dura batalla contra la enfermedad y eso me afectó profundamente. Mi padre siempre estuvo allí para mí, especialmente desde que me mudé después de la muerte de mi madre. Sin embargo, la repentina decisión de mi esposo me ha sumergido en un torbellino de emociones. Cuando recibí la noticia sobre la enfermedad de mi padre, me afectó mucho. Verlo deteriorarse día a día fue doloroso y pasé muchas noches sin dormir, llenas de preocupación. Incluso el médico nos advirtió que nos preparáramos mentalmente. Mi esposo, para su crédito, seguía preguntando sobre la condición de mi padre, mostrando preocupación como yerno. Sin embargo, en medio de todo esto, me encuentro cuestionando el abrupto cambio en nuestra situación de vida. Aunque el interés de mi esposo por la salud de mi padre parecía genuino, había un sentido persistente de que tal vez estaba esperando su fallecimiento. En el pasado, había luchado con sentimientos de inferioridad al sentirme menospreciada por él. Había esperado su apoyo y orgullo en mis logros durante tiempos difíciles, pero su naturaleza competitiva y algo infantil, que prosperaba en situaciones donde tenía la ventaja, se volvió más evidente. A pesar del consejo de mi padre de priorizar nuestro tiempo como pareja, sentí la urgencia de visitarlo mientras aún podía, evitando posibles arrepentimientos en el futuro. Con el paso del tiempo, mi creciente desdén por mi esposo se hizo más difícil de ocultar. En nuestros primeros días de matrimonio, sentía un profundo amor por él y nuestro tiempo juntos era alegre. Sin embargo, sus comentarios insensibles sobre la enfermedad de mi padre y su notable cambio de comportamiento me dejaron luchando casi sola por aceptar este cambio. Trabajando desde casa, mi esposo insistía en que tener a alguien alrededor lo distraía. Como resultado, alquilé una pequeña oficina y comencé a viajar mientras equilibraba el trabajo, atendía a mi padre y regresaba a casa exhausta. Descubrí la falta de comprensión de mi esposo y experimenté una profunda soledad. Vivir con él me hizo darme cuenta de lo egoísta que era, ignorando mis sentimientos. Después del fallecimiento de mi padre, las cosas empeoraron. A pesar de estar ocupado con los preparativos del funeral, mi esposo parecía más preocupado por sus llamadas telefónicas, mostrando poco interés en ayudar. Sus palabras se tornaron gélidas y el dolor de la pérdida de mi padre exacerbó mi ira y decepción. Durante el funeral, pasó mucho tiempo conversando con sus padres, regresando con sonrisas que despertaron sospechas entre los demás. La cremación, el entierro y los trámites de herencia transcurrieron sin problemas, concluyendo exitosamente el funeral. Entonces, de la nada, mi esposo sugirió que a partir de ese día viviéramos en la casa de mis padres, alegando casualmente que las cosas de mis padres ahora nos pertenecen como pareja, así que no debería ser un problema, ¿verdad? Conmocionada por esta propuesta irrazonable, no pude mantener la calma. Alimentada por el dolor, me opuse firmemente a la idea, haciendo hincapié en la falta de habitaciones libres en nuestro apartamento y en la importancia de la villa heredada de mi padre, que albergaba recuerdos queridos. Sin embargo, mi esposo parecía indiferente a mis sentimientos y continuó haciendo demandas egoístas.
Quería que comprendiera que vivir en la villa sería un desafío, pero él parecía no responder. Sus padres ya habían terminado su contrato de alquiler del apartamento y habían decidido mudarse a la villa. Parecía que habían planeado el traslado durante el funeral de mi padre, probablemente atraídos por su amplitud y su ubicación tranquila. Su mudanza estaba en marcha, sin dejar espacio para objeciones. Cada vez que expresaba mi opinión, mi esposo mostraba una clara desaprobación, acusándome de pensar solo en mí misma, citando mis frecuentes ausencias debido a la enfermedad de mi padre y las llamadas repentinas. Sus palabras fueron crueles y sentí como mi mundo se oscurecía. Afirmaba que la lucha de mi padre contra la enfermedad durante un año fue demasiado prolongada y que ahora que había fallecido, debería escucharlo a él. Su falta de consideración por mi padre y por mí se hizo evidente y no podía creer que este fuera el verdadero carácter de mi esposo. Recordé las dolorosas expresiones de mi padre en la cama del hospital y supe que él no hubiera deseado que obedeciera ciegamente a mi esposo. En ese momento, todo mi afecto por él desapareció y sentí el peso de la incredulidad. A pesar de mis emociones, advertí a mi esposo sobre los posibles arrepentimientos, pero él se mantuvo firme en su decisión de mudarse a la villa. Empaqué solo lo esencial, dejando nuestra casa. Al ver mis escasas pertenencias, mi esposo lucía confundido, pero simplemente declaré, volveré por lo que necesite más tarde. No quería intercambiar otra palabra con él. Las expresiones de mis suegros, que parecían ansiosos por el fallecimiento de mi padre, eran dolorosas de presenciar. Silenciosamente, seguí a mi esposo a la villa. Lo único que no podía aceptar era que mi amado lugar fuera tomado por sus caprichos. Aunque técnicamente es una villa, es una casa unifamiliar junto al mar en un vecindario donde la gente lleva vidas ordinarias, convenientemente accesible desde el centro de la ciudad. Es valiosa y guarda recuerdos de mi infancia. Al llegar a la villa, descubrí que mis suegros ya estaban allí. Parecía que mi esposo les había dado secretamente una llave duplicada sin mi conocimiento. La realización de que habían planeado mudarse sin que nadie lo supiera intensificó mi desconfianza. Al observar a mi alrededor, los ojos de mis suegros brillaban de anticipación y los muebles robustos elegidos por mi padre estaban dispuestos en un estilo europeo ligeramente diferente, probablemente del gusto de mi madre. Comentando sobre la belleza de la villa, expresaron su entusiasmo por la mudanza. Sin embargo, sus comentarios entusiastas solo lograron irritarme aún más. Parecía que subestimaban por completo la importancia del fallecimiento de mi padre, viendo la villa simplemente como una casa lujosa sin considerar en lo más mínimo los valiosos recuerdos que guardaba. Mi esposo se unió a sus insensibles padres, expresando gratitud por la villa y brindando con cervezas por la mudanza. Suspiré profundamente, sintiendo que los preciosos momentos compartidos con mis padres estaban siendo profanados. A pesar de mis emociones, decidí ocultar mis sentimientos y soportar la noche. Sin embargo, a la mañana siguiente, el ambiente cambió drásticamente cuando mi suegra soltó un grito desgarrador. Me apresuré hacia el baño, donde la encontré en el suelo, agarrándose el pie con expresión de pánico. Sostenía que el suelo se había derrumbado bajo ella, pero cuando inspeccioné la zona, parecía estar intacta. Sugerí que probara pisar un lugar ligeramente diferente del suelo, y al hacerlo, una tabla cedió con un claro sonido de crujido. Le expliqué que mi padre había instalado intencionalmente esas trampas en la casa, a las que él llamaba la mansión mecánica o una casa llena de artilugios. Mi padre era un entusiasta de los ninjas y la villa era su orgullo y alegría, repleta de trampas, puertas ocultas y habitaciones secretas. Aunque yo estaba familiarizada con todos esos mecanismos, mi esposo y mis suegros se encontraban en terreno desconocido. Les recordé que les había advertido sobre las dificultades de vivir en la villa, un lugar cargado de los recuerdos de mi padre. Mi esposo afirmó que no tenía idea de esto, y mis suegros también se mostraron sorprendidos. Con su contrato de arrendamiento del apartamento ya cancelado y sin otro lugar a donde ir, mis suegros presionaron a mi esposo para que decidiera qué hacer a continuación. En medio de esa discusión, tanto mi suegro como mi esposo activaron accidentalmente otra trampa, lo que los hizo caer y quedar atrapados en la villa.
A pesar de que había intentado advertirles acerca de las trampas, su fascinación por el lujo del lugar los había cegado ante los peligros potenciales. Mi oferta sarcástica de que se quedaran todo el tiempo que quisieran estaba cargada de burla más que de hospitalidad genuina, mientras que mi esposo minimizaba los peligros de las trampas, afirmando que era algo a lo que se acostumbrarían. Decidí dejarlos allí en la villa. En realidad, no tenía ningún preparativo de mudanza que hacer. Planeaba tomarme unos días libres para ordenar las pertenencias de mi padre y pasar algo de tiempo a solas, para recobrar una perspectiva positiva de la vida. Después de tan solo 2 días, mi esposo y mis suegros habían llegado a su límite. Mientras yo disfrutaba de mi tiempo a solas, encontraba consuelo lejos de su abrumadora presencia. Pronto, la villa de mi padre se convirtió en una pequeña atracción turística en el vecindario, apareciendo regularmente en los boletines locales como la mansión trucada, escondida en una zona residencial. Visitantes inesperados y llamadas en idiomas extranjeros abrumaban a mi esposo y a mis suegros, quienes estaban privados de sueño y exhaustos, incapaces de manejar la constante preocupación por las trampas y de responder las preguntas de los visitantes. Finalmente, regresaron al apartamento tambaleándose. Al ver su lucha, sugerí que todos viviéramos juntos en el apartamento, señalando irónicamente su rápida deserción de la villa. En lugar de servirles té, le entregué a mi esposo los documentos de divorcio, prellenados y sellados. Le expliqué que no podíamos seguir viviendo juntos, enfatizando que no podía perdonarlo por ignorar mis sentimientos, actuar de manera insensible y tomar la decisión de mudarse secretamente con sus padres. Parecía indiferente a mis emociones y no podía imaginarme cómo seguir viviendo con alguien así. En respuesta a su indiferente pregunta sobre nuestro pasado amoroso, solté una risa irónica y señalé que no podía amar a alguien que deseaba la muerte prematura de mi padre. Los expulsé enérgicamente del apartamento, recordándole a mi esposo que estaba mi nombre y amenazando con llamar a la policía por allanamiento si no se iban en silencio. Callaron, conscientes de su dependencia financiera hacia mí y de la necesidad de respetar mi decisión de cortar lazos. Los intentos de persuasión comenzaron mientras mi esposo y mis suegros, luchando por llegar a fin de mes en su actual situación, enfrentaban dificultades económicas. Expulsados del apartamento y sin poder regresar a la villa, se encontraron en un arreglo de vida de baja calidad y asequible. Con frecuencia lamentaban que su antiguo apartamento fuera superior al actual. Al principio, mi esposo se disculpó por la situación, pero a medida que el tiempo pasaba, el resentimiento creció, especialmente hacia sus ancianos padres que luchaban por mantener un empleo estable. Las delgadas paredes de su apartamento revelaban peleas diarias que ocasionaban quejas por ruido y tensiones con los vecinos. Al final, agotaron sus ahorros y pensiones, distanciándose cada vez más como familia. Mi esposo, quien antes disfrutaba del lujo de trabajar desde casa, ahora enfrentaba desafíos para concentrarse en su trabajo, incapaz de mantener su reputación anterior. Sus ventas se desplomaron, lo que lo obligó a trabajar en turnos nocturnos en una tienda de conveniencia y a considerar múltiples empleos a tiempo parcial. En sus frecuentes discusiones, se culpaban mutuamente, lamentando haber permitido que su hijo controlara las decisiones y acusándose de ocultar secretos importantes. A pesar de su inicial alegría por heredar la villa, se encontraron en una situación que jamás habrían imaginado. Sin embargo, el divorcio marcó un punto de inflexión para mí. Avancé en mi carrera como diseñadora al incorporar elementos ninjas para crear diseños únicos que se destacaron en las redes sociales. Una importante empresa de cosméticos se fijó en mí y me solicitó diseñar envases con un toque asiático y elementos ninjas, lo que impulsó mi carrera hacia adelante. Manteniendo la villa como un lugar especial lleno de recuerdos de mi padre, organicé horarios y la convertí en un espacio para que tanto turistas como niños locales pudieran disfrutar. La atención mediática y los artículos en línea, traducidos a varios idiomas extranjeros, generaron el apoyo de fanáticos internacionales, incluyendo donaciones de entusiastas de la pasión ninja de mi padre. Los ingresos ayudaron a cubrir los gastos continuos, convirtiendo la villa en un lugar único y apreciado. La casa mecánica se convirtió en un centro de actividad diaria,
atrayendo a niños locales y turistas ansiosos por experimentar sus legendarios trucos, siempre tomando precauciones para garantizar la seguridad. A pesar de la pérdida de mi padre y la herencia que llevó al divorcio, las ganancias de transformar la villa en un lugar rico en recuerdos superaron con creces las adversidades. Experimenté una transformación personal, avanzando con renovado optimismo y esperanza. Con el tiempo, la herencia de la villa creció y se convirtió en un destino imprescindible para los entusiastas de la historia ninja, así como para los aficionados al diseño de peces y autos. El lugar que alguna vez luchó ahora se alzaba como testimonio de resiliencia, convirtiendo la adversidad en una oportunidad para el crecimiento personal y comunitario. En mi vida personal, el divorcio se convirtió en un catalizador para el autodescubrimiento y el empoderamiento. Acepté los beneficios que vinieron con la recién encontrada independencia, concentrándome en mi carrera y en el impacto positivo que podía generar. La ubicación rica en recuerdos de la villa sirvió como un recordatorio constante del legado de mi padre y del poder transformador de la resiliencia. A través de actualizaciones en redes sociales y entrevistas, compartí el viaje de la casa mecánica con el mundo. La historia resonó con muchos, ofreciendo esperanza e inspiración a quienes enfrentan desafíos. La narrativa de la villa se convirtió en un símbolo de convertir contratiempos en oportunidades, demostrando que incluso ante la pérdida se puede crear algo extraordinario. Mientras estaba junto a la villa, rodeada por los ecos de risas de niños locales y la admiración de visitantes internacionales, me di cuenta de que las ganancias de este viaje realmente superaban las pérdidas. La transformación de la villa no solo había preservado los preciosos recuerdos de mi padre, sino que también se había convertido en una fuente de alegría, unidad e inspiración para todos los que cruzaban su umbral. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.